Buenas, en este video vamos a revisar el concepto de propiedades coligativas. Es un tema que se ve en un 10º año y tiene que ver o está circunscrito dentro de la temática de disoluciones. Entonces, para comenzar, vamos a- a revisar una presentación. En esta presentación que vamos a ver a continuación, vamos a desarrollar las principales ideas relacionadas con propiedades coligativas. Entonces, comencemos recordando el concepto de disolución o el concepto de disolución en química. Recordar que la química tiene dos divisiones principales. Por un lado están las sustancias puras y por otro lado están las mezclas. Las sustancias puras, a su vez, se tienen dos divisiones. Están los elementos, que son los 118 que hemos estudiado de la tabla periódica, y están los compuestos, que están hechos por la unión de varios elementos. Por su parte, las mezclas hay de dos tipos principalmente. Están las mezclas homogéneas y están las mezclas heterogéneas. Entonces, aquí es donde nos vamos a centrar, en las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas también se les llama disoluciones o también se les dice soluciones. Son tres sinónimos para lo mismo. Entonces, ¿qué es una mezcla homogénea? Bueno, son mezclas que son uniformes y que son estables y que a su vez están formados por dos partes principales. Una se llama soluto y la otra se llama el disolvente. El soluto lo reconocemos porque siempre es el que está en menor cantidad. Además de eso, tiene como nombres como más técnicos o más químicos, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, usted puede ver ahí un soluto como el sulfato de cobre, o como el bicromato de potasio, o como el ácido clorhídrico, o el ácido sulfúrico, o el etanol. O sea, es como muy fácil de reconocer principalmente porque está en menor cantidad. El disolvente, por su parte, generalmente es el agua, porque el agua es el disolvente universal. Eso quiere, pero no quiere decir que el agua pueda disolver todo. Puede disolver las cosas que son polares. Sí, no puede disolver, por ejemplo, sustancias no polares como los lípidos. Entonces, dentro de de esta temática de las propiedades coligativas, vamos a entender primero que nada que una propiedad coligativa depende únicamente de la concentración en la disolución. Entre más cantidad de soluto, más va a ser palpable esa propiedad coligativa. Y tenemos cuatro propiedades coligativas diferentes. En primer lugar está el descenso en la presión de vapor, que tiene que ver con el solvente. En segundo lugar está el aumento en el punto de ebullición. En tercer lugar está la disminución del punto de congelación y el cuatro es la presión osmótica. Cada una de esas cuatro propiedades coligativas las vamos a analizar en este video, pero con ejemplos concretos para que quede más claro. Entonces, comencemos con la presión de vapor. Entonces, en un sistema que es cerrado, por ejemplo, el mejor ejemplo que se me ocurre es una olla de presión. Entre más temperatura haya, la presión también va a empezar a aumentar, porque el agua empieza a pasar de su fase líquida a fase gaseosa, aumentando de esta forma la presión. Pero si nosotros agregamos más cantidad de soluto, que podría ser una sal como el cloruro de sodio, lo que hace es que entre más cantidad de soluto va a empezar a disminuir la presión de vapor. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros queremos cocinar frijoles, lo mejor es ponerle la sal hasta que ya estén los frijoles cocinados, o las garbanzos, o las arvejas. Porque si ponemos la sal desde el principio, bajamos la cantidad de presión que se va a ejercer dentro del sistema cerrado y va a ser más difícil que estén, gastando así más energía y perdiendo más tiempo. Por lo tanto, cuando vayan a cocinar, por ejemplo, frijoles en una olla de presión, el soluto, la sal, se le pone hasta el final para que para que pueda estar. Entonces, recuerden que la presión es ejercida por un vapor sobre su estado líquido cuando ambos están en equilibrio dinámico. Como les decía ahora, si agregamos más sal, disminuye la presión de vapor. Entonces, esa es la primera propiedad coligativa, disminución en la presión de vapor. La segunda propiedad coligativa es muy interesante, se llama la disminución en el punto de congelación. Entonces, el punto de congelación de una disolución es siempre más bajo si tiene soluto que el disolvente puro. Igual que en el ejemplo anterior, veámoslo en situaciones concretas. Por ejemplo, esta situación es muy interesante. Por ejemplo, un iceberg. No sé si se han puesto a pensar cuando ven imágenes de iceberg, por qué ese pedazo de hielo ahí descomunalmente grande está congelado y no se congela todo el agua que está alrededor.
O sea, porque solo una parte está congelada o está en estado sólido y la otra está en estado líquido. Bueno, la respuesta es muy interesante y tiene que ver con esa propiedad coligativa. El agua de mar es una mezcla homogénea que está o sea, que tiene sales. Y como tiene sales, hay una disminución en el punto de congelación. Por lo tanto, es agua que está súper fría, pero no se congela porque tiene sal. Entonces, ¿por qué si se congelan los icebergs? Bueno, porque el iceberg está hecho de agua, eh, de aguas pura, o sea, de agua que no está revuelta con sal, es agua dulce. Otro ejemplo muy interesante es el de los anticongelantes. En lugares donde hay temperaturas menores a cero, lo que se hace es agregarle anticongelante. Generalmente se usa uno que se llama etilenglicol para que no se congele, porque tiene un montón de cantidades de sales y lo que hacen es que disminuye el punto de congelación. Por lo tanto, que esté muy frío el radiador no se va o el agua o líquido que está dentro del radiador no se va a congelar, ¿sí? Por esa disminución del punto de congelación, que sería la segunda propiedad coligativa. La tercera propiedad coligativa, súper interesante, se llama el descenso en la presión de vapor del disolvente, que era, esta es la misma que analizamos anteriormente y era el ejemplo la olla de presión. Entonces, véanlo ahí. Ahora sí, vamos con la tercera propiedad coligativa, que se llama la presión osmótica. Y aquí es un término interesante, se llama ósmosis, que consiste en el paso selectivo de moléculas de un solvente desde una mayor concentración a una menor concentración, pero tiene que ser a través de una membrana semipermeable. Entonces, un ejemplo podría ser aquí cuando nosotros tenemos dos sistemas como el que se ve ahí, si el solvente, si hay una disolución, el agua del solvente va a viajar hacia donde está la disolución con más sales. A nosotros nos pasa eso parecido cuando estamos en una piscina y hay más sal fuera de nosotros, por lo tanto el agua de nosotros tendemos a perder sal y por eso se nos arrugan un poco los dedos o por ejemplo, un frijol que tiene más concentración de sales, una semillita de frijol, si el chiquito del kinder lo pone en un algodón con agua que tiene menos concentración de sal, el agua va a viajar hacia dentro del sistema de frijol y este se va a inflar y va a germinar. Vamos con el cuarto. El cuarto se llama aumento en el punto de ebullición. Y expliquémoslo con un ejemplo. Si ustedes están ponen agua a hervir para hacer espagueti, por ejemplo, para hacer una pasta, ustedes ven que en un momento, cuando el agua se calienta, las partículas que están más superficiales empiezan a saltar del estado de la fase líquida a la fase gaseosa. Entonces, si nosotros cuando ya está en ebullición y está hirviendo, le agregamos sal, ustedes van a ver que las burbujas se quitan por un momento. Y claramente está hirviendo y tal vez más caliente que antes de que estuviera sin sal, pero no va a hacer ebullición inmediatamente porque hay un aumento de ese punto de ebullición. Entonces, se pueden formar burbujas y elevarse porque la presión de vapor puede superar a la presión atmosférica y eso sucede al agregarle soluto. Entonces, como veíamos anteriormente, también es una propiedad coligativa y las propiedades coligativas dependen necesariamente de la concentración de soluto en una disolución. Cualquier duda, dentro de la guía de trabajo autónomo de esta semana se anexa un juego de ¿Quién quiere ser millonario? Que le sirve como autoevaluación para el tema en particular. Cualquier duda, estamos a la orden.